En la noche del Año Nuevo, en 2010, un hombre de 38 años que vivía en Filipinas, llamado Ronaldo Daga, decidió que estaba demasiado cansado para quedarse despierto hasta la medianoche, pero al mismo tiempo, Ronaldo realmente no quería perderse toda la festividad que sabía que se desarrollaría en las calles afuera esa noche. Entonces, Ronaldo le dijo a su esposa que iba a echarse una pequeña siesta y si podía despertarlo justo antes de la medianoche para que pudiera salir y ver el final de la gran celebración. Así que su esposa dijo que estaba bien y solo un par de minutos después, Ronaldo estaba en su dormitorio, en su cama, dormido. Ronaldo era un político y era muy querido en Filipinas porque era uno de los pocos políticos que no tenía miedo de arrestar y procesar a miembros de pandillas en Filipinas. La violencia de pandillas es un gran problema y realmente Ronaldo era una de las pocas personas que estaba haciendo algo al respecto. Aproximadamente 10 minutos antes de la medianoche, la esposa de Ronaldo entró en el dormitorio y lo despertó. Y Ronaldo, aunque estaba muy cansado, estaba tan emocionado de salir que saltó de la cama y se dirigió a la cocina. Agarró su cámara y luego llamó a su esposa, a su hija y a su suegra, quienes eran las únicas personas que seguían despiertas en su familia en ese momento, para que fueran con él. Y así lo hicieron y fueron con Ronaldo. Él salió y tan pronto como abrió la puerta, era como todo lo que había esperado. Había gente por todas partes a lo largo de estas concurridas calles, habían fuegos artificiales siendo disparados hacia el cielo, la gente se reía, vitoreaba y celebraba. Así que Ronaldo estaba muy emocionado y lo que realmente quería hacer era capturar una foto de su familia justo cuando el reloj marcaba la medianoche, conmemorando la víspera de Año Nuevo. Entonces Ronaldo llevó a su familia a una parte de la acera que no estaba muy concurrida y posicionó a su familia, a su hija, a su esposa y a su suegra, en una posición con la que él estaba contento. Y aseguró de que la imagen estuviera enmarcada. Y luego siguió revisando su reloj, esperando a la medianoche. Y justo cuando estaba a punto de dar la medianoche, levantó su cámara y la apuntó a su hija, a su esposa, a su suegra y tomó la foto. Aquí está la foto que Ronaldo tomó. En primer plano se puede ver a la hija de Ronaldo a la izquierda, apoyada en el coche, y luego junto a ella está la esposa de Ronaldo, y luego junto a la esposa de Ronaldo está la suegra de Ronaldo. Y las tres mujeres están sonriendo mientras este momento en el tiempo es capturado en película. Pero lo que Ronaldo también capturó en la foto fueron dos hombres que no conocía, parados justo detrás de su familia. El hombre de la derecha no está mirando a Ronaldo. En su lugar está mirando hacia la carretera cerca de ellos y observando las festividades. Parece preocupado. Y luego a la izquierda está el otro hombre que claramente está sosteniendo un arma, apuntando directamente a Ronaldo. Esos dos hombres eran asesinos que habían sido enviados para matar a Ronaldo. Y Ronaldo tomó una foto en el preciso momento en que fue asesinado. Literalmente el segundo en que él tomó esta foto, el hombre de la izquierda en la foto disparó su arma y mató a Ronaldo. Esta fotografía sería utilizada por la policía para rastrear y arrestar a los asesinos de Ronaldo. La policía cree que Ronaldo fue blanco porque era tan antipandillas que muy probablemente una pandilla contrató a sicarios para matarlo. Un viernes por la tarde a finales de agosto de 2008, un detective de homicidios en Los Ángeles, California, llamado Kevin Lloyd, tomó una taza de café en la sala de descanso y luego se dirigió a su oficina. Se sentó en su escritorio. El detective Lloyd ya había tenido una semana muy difícil, pero ahora tenía que repasar toda esta documentación en su escritorio que básicamente tenía que revisar de inmediato. Lo había pospuesto durante demasiado tiempo. Era el final de la semana, así que hoy era el día. Y así, el detective Lloyd tomó otro sorbo de café y luego comenzó a revisar todos los papeles. Esta documentación con la que el detective Lloyd tenía que lidiar
era realmente solo una gran cantidad de información biográfica sobre miembros de pandillas en y alrededor de Los Ángeles. Básicamente, cada vez que un miembro de la pandilla era arrestado por cualquier cosa, incluso algo muy menor, su información se agregaba a este gran expediente de información biográfica. Era trabajo de los detectives de homicidio revisar periódicamente toda esta información y simplemente asegurarse de estar al día con lo que estaban haciendo los miembros de la pandilla en y alrededor de la ciudad. Así que este era un trabajo altamente monótono, pero necesario. El detective Lloyd continuó hojeando todos estos papeles y mientras lo hacía, se tomó su taza de café, haciendo todo lo posible por no quedarse dormido de aburrimiento. Pero después de unos 30 minutos, el detective Lloyd volteó la página y de repente algo que vio inmediatamente le llamó la atención. Durante unos 30 segundos, el detective Lloyd simplemente miró el papel sin tener idea de qué hacer con lo que estaba viendo. Y lo que vio fue la información biográfica básica de un miembro de pandillas de poca monta llamado Anthony García, quien había sido arrestado recientemente por conducir con una licencia suspendida. Hasta este punto, muchos otros detectives habían visto este documento sobre Anthony García y no habían pensado nada al respecto. Pero cuando el detective Lloyd miró esta página sobre Anthony García, una foto de Anthony llamó inmediatamente la atención del detective. Pero antes de que el detective Lloyd estuviera preparado para correr hacia su jefe y contarle sobre este gran descubrimiento que había hecho, pensó que necesitaba investigar un poco más, porque esto podría estar completamente erróneo. Así que el detective Lloyd dejó la documentación en el escritorio, dejó su café y salió de la oficina hacia la sala del departamento de la policía, donde guardaban todos los archivos de todos los casos de asesinatos sin resolver. Y así, el detective Lloyd entró allí y caminó de arriba a abajo por los pasillos hasta que finalmente encontró el caso que estaba buscando. Lo agarró y regresó a su escritorio, se sentó y comenzó a leerlo. Este caso de asesinato sin resolver, que era de hace 4 años, en el 2004, no parecía tener nada que ver superficialmente con Anthony García, pero el detective Lloyd estaba razonablemente seguro de que había detalles en este caso de asesinato sin resolver en el 2004 que probarían su teoría sobre Anthony García. El archivo que Lloyd estaba leyendo describía un asesinato que tuvo lugar el 23 de enero de 2004. Esa noche, un hombre de 23 años llamado John Juarez estaba parado frente a esta licorería llamada Licorería Mr. Ed, que estaba ubicada en un pequeño vecindario de Los Ángeles. John era un padre devoto de una niña de 4 años y también era un miembro dedicado de una pandilla. Pero en esta noche, en particular, John no estaba haciendo nada ilegal frente a esta licorería. Simplemente estaba parado allí, cerca de un letrero de la calle, ocupándose de sus propios asuntos. Pero en algún momento, 2 hombres se acercaron a John y le preguntaron de dónde era. Pero antes de que John pudiera siquiera responder, uno de esos 2 hombres sacó su arma y comenzó a dispararle a John. Y uno de esos disparos le dio en la cabeza y lo mató. Después de que Lloyd hubiera leído este archivo y la descripción del asesinato varias veces y sintiera confianza en haber obtenido toda la información que podía, aún no estaba seguro si esto era suficiente para probar su teoría sobre Anthony García. Así que decidió que realmente iría a la licorería donde ocurrió este asesinato y lo vería por sí mismo. Y así, el detective Lloyd subió a su auto, condujo hasta la licorería Mr. Ed, estacionó su carro en el estacionamiento y simplemente miró a su alrededor. Escaneó toda la zona, observó la forma del estacionamiento, miró las puertas de la licorería para ver el tamaño y la forma. También vio el letrero de la calle cercana, donde John había estado parado cuando fue asesinado. Y así, finalmente, después de mirar a su alrededor y sentir que había visto todo lo que necesitaba ver, el detective Lloyd se sintió más seguro que nunca de que su teoría sobre Anthony García debía ser correcta. Y así, condujo su auto de regreso a la estación de policía, entró directamente en la oficina de su jefe y le dijo que había estado
equivocado sobre Anthony García todo este tiempo. No solo es un miembro de pandillas de poca monta, no, su rango es mucho más y ni siquiera está tratando de ocultarlo. La foto que Lloyd vio de Anthony García, que realmente llamó la atención del detective cuando estaba revisando todos esos papeles, era la foto de Anthony cuando estaba siendo fichado en la cárcel. Y en esta foto, Anthony está sin camisa y tiene un enorme tatuaje en el pecho que se puede ver claramente. El tatuaje muestra una licorería y a la izquierda de la licorería hay un helicóptero de estilo militar que viene y dispara su arma hacia el suelo. En el suelo, en la línea de fuego de este helicóptero, hay lo que parece ser este hombre que tiene el cuerpo de un maní, así que está siendo asesinado por este helicóptero. Todas las demás personas que vieron esta foto o que vieron a Anthony García en persona atribuyeron su tatuaje simplemente a una extraña representación de un helicóptero matando a un tipo de maní y no pensaron mucho al respecto. Pero el detective Lloyd había estado realmente en la escena del crimen en 2004 cuando John Warris había sido asesinado. Así que había visto el diseño de la escena del crimen y luego estaba viendo esta foto del tatuaje de Anthony García y se dio cuenta de que era la misma representación de la escena del crimen. John Warris, quien fue asesinado en 2004, era un miembro de una pandilla llamada Pico Nueva, y Anthony García y la pandilla en la que estaba involucrado, que no era Pico Nueva, solían burlarse de personas como John por estar afiliadas a esa pandilla, llamándolos maníes. Lo que significa que el helicóptero en el tatuaje representaba a Anthony García y el hombre de maní era John Warris. Así que este tatuaje es como una confesión de que Anthony García fue el hombre que disparó y mató a John Warris. Y había otros detalles en ese tatuaje también que lo hacían aún más claro, que realmente era como una confesión. Solo el ángulo del cuerpo del hombre de maní era como el cuerpo de John Warris en el tatuaje, el mismo ángulo en el que fue encontrado en la vida real. Y también las decoraciones en la licorería en el tatuaje coincidían con las decoraciones que estaban en la licorería Mr. Ed cuando John Warris fue asesinado en el 2004. Así que realmente Anthony García selló su destino tatuándolo en su pecho. En última instancia, el tatuaje de Anthony sería usado para condenarlo por el asesinato de John Warris, y Anthony sería condenado a 65 años de prisión. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Si te ha gustado, por favor recuerda de darle like y nos vemos hasta la próxima. Adiós.